tardes. Quiero darles la bienvenida a la presentación del libro Ética y Política en Karl Marx. Me gustaría iniciar agradeciéndole al Centro Cultural Elena Garro y a IMAC por hacer posible la realización de este evento. Por supuesto, también me gustaría agradecerle a nuestros ponentes, el doctor Pedro, a la maestra Claudia y, por supuesto, al autor, el doctor Gerardo Ábalos. Bueno, sin más, voy a proceder a presentar a la maestra. La maestra Claudia Alejandra Hernández Rivera es maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y licenciada en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Actualmente directora general del Instituto de Investigación y Análisis de la Violencia, socia del despacho Rivera y Bustamante y perito particular en materia de análisis criminológico y valoración de riesgos de violencia. Dentro de su trayectoria académica a nivel pregrado y posgrado, ha formado parte de los equipos de actualización de planes de estudio y diseño de contenido en la licenciatura en Criminología. Ha sido docente desde el 2010 en asignaturas como Teorías Criminológicas, Política Criminal y Prevención de la Violencia, Mediación y Análisis de Conflictos, Teorías Económicas del Delito, Metodología de la Investigación, entre otros, siendo su tema de especialidad actual la criminología global y los crímenes de Estado. De forma paralela ha asesorado investigaciones en materia de violencia escolar, sistemas penitenciarios, delincuencia organizada y criminología corporativa. Sin más, le cedo el micrófono, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primero, agradecerle a Gerardo la invitación para presentar su libro. Es para mí un honor compartir la mesa contigo, por supuesto, con el doctor Pedro Peñalosa, que es mi maestro y a quien le atribuiré toda mi interpretación de la obra de Marx. La correcta, ¿verdad? Sí. Okay. Lo que me equivoque, sí, esa es mi responsabilidad. Y pues bueno, una presentación del libro siempre debe ser una invitación a la lectura. Y honestamente la invitación siempre tiene que venir desde un lugar. ¿Quién debería leer este libro? Es lo primero que me pregunté. Y es que creo que hace 10 años, cuando leí la primera obra de Marx, del doctor Peñalosa, del prólogo a Contribución a la Crítica de la Economía Política, pues evidentemente no entendí nada. Hay que aceptarlo, ¿no? Tenía 23 años, estaba ingresando en el posgrado y jamás había leído a Marx. Lo que sabía de Marx era lo que se sabía en el momento en las universidades o lo que se charlaba en las pláticas de café sobre la vigencia o no vigencia del propio Marx. Por lo tanto, pues evidentemente mi comprensión en ese momento fue muy pequeña, pero 10 años después, cuando leo la obra de Gerardo, me doy cuenta que sí aprendí de Marx, sí la entendí. Y eso me llena de satisfacción porque he intentado acercar a mis estudiantes a la lectura de Marx con mediano éxito y de repente creo que el libro, no sé a quién recomendárselo. A alguien que está iniciando, creo que le daría una visión un poco robusta de cuál es la historia del pensamiento del propio Marx. Por ejemplo, en el capítulo en donde Gerardo nos explica la forma en la que se transformó la organización del capital, tuve que hacer una línea del tiempo para entender esa transformación, los conceptos, cómo se integraron, por qué los temas se cambiaron, por qué se redujeron los tomos. Pero creo que cuando nos acercamos a Marx, desde tal vez el manifiesto comunista o desde el propio prólogo a Contribución, creo que después de esa lectura confusa, el libro de Gerardo queda perfecto. Darnos una guía hacia dónde llevar la interpretación. Y entonces, para invitarlos a la lectura, me he propuesto retomar algunos puntos. Primero, como les decía, hace 10 años leí mi primera obra de Marx por encargo y evidentemente en aquella clase en donde teníamos que hablar del tema, pues no tenía la menor idea de lo que se hablaba. Supongo, o no recuerdo al pobre mortal que le tocó exponer ese tema, pero supongo que le arrebataste la palabra y entonces lo explicó el doctor Peñalosa y entonces entró un poco la comprensión del mundo. Y es que en los primeros capítulos del libro, cuando Gerardo hace referencia al efecto que tuvo Hegel en Marx, es un efecto en el que me sentí identificada. Somos producto de la palabra de nuestros maestros. De manera consciente o inconsciente, reproducimos lo que dicen para confirmar o para contradecirlo. Y eso es algo que es inevitable cuando pasan los años. Te miras ahí, en el discurso, repitiendo las frases, entendiendo el mundo de la misma manera. Y para mí es totalmente apabullante saberme repitiendo las frases que leí y las formas en las que las entendí.
Por lo tanto, mirar a Marx desde Hegel me permitió entender, uno, cómo el propio Marx había recuperado un Hegel que se había mitificado, un Hegel que estaba queriendo ser olvidado y que él recupera para decir, retomémoslo como base y entonces comprendamos la dialéctica otra vez. La relación que tenemos con nuestros alumnos, y es que yo llevo 12 años siendo maestra, es una relación que se presta a la interpretación de lo que decimos. Es por eso que también el texto de Gerardo nos recuerda que la interpretación simplista y dogmática de lo que dicen nuestros maestros no vale la pena, como con Marx. Interpretar a Marx como nuestro maestro, con dogmas y desde esos principios fundamentales en donde de repente, con la propia crítica de Gerardo en el libro, pues la gente reproduce literalmente lo que decía Marx, no es útil para nosotros, no nos sirve. Leer a Marx como Marx leyó a Hegel. Esa es una de las primeras enseñanzas que entendí de tu libro. Después me pareció interesante pensar justamente en todo ese proceso dogmático que llevó la obra de Marx. ¿Qué hizo en primera instancia que Gerardo comparara a Jesús con Marx? ¿Qué tiene el contenido de ciertos discursos que hace que se conviertan en un dogma con el tiempo? Y es que pienso en la referencia que se hace a la pedagogía de los textos. Es decir, el texto tenía que ser pedagógico porque estaba instalado para educar, para enseñar a una clase proletaria, educarlos en la revolución. Y en esa medida, simplificar nuestras ideas, supongo que fue una de las sustancias que llevó a convertir las ideas marxistas en dogma. Claro, comparto con el autor que Marx no tuvo la culpa de lo que se hizo con sus ideas, como tampoco Jesús supongo que lo tuvo en algún momento. El dogma, entonces, se convierte en una forma en la que materializamos esas ideas de los autores y la forma en la que de manera muy simple tratamos de entender el mundo. Y entonces me pregunto algo. Esto es lo que nos quejamos los maestros hoy en día, de las formas simplistas en las que los estudiantes quieren entender a los autores, no es un problema actual, parece que es un problema desde siempre. Una de las cosas más importantes y por las cuales los invito a leer el libro de Gerardo es justamente la recuperación de la ética. Y es que leer a Marx, en contraste con Kant, por ejemplo, me hizo pensar justamente en eso que señala Gerardo. El capital es al final del día una relación social. Y entonces sale de las categorías económicas y sube a las categorías filosóficas. Y es justamente en ese análisis la recuperación del Marx que tenemos que estar leyendo hoy en día. De esas interpretaciones, de esas formas en las que nosotros somos capaces de comprender nuestro mundo actual con un Marx que hay que criticar a veces y que hay que aceptar en otras. Y me importa porque al final del día la revolución a la que aclama Marx, con base en el análisis de Gerardo, es una revolución emancipatoria, de una emancipación de lo humano, pero una emancipación de lo humano distinta, no la emancipación individualista que ensalzan las banderas de los derechos humanos y de algunas agrupaciones que hoy en día pues solo están ahí para generar público. Esta emancipación habla de una emancipación desde el trabajo como la categoría central, el trabajo desde su valorización por el tiempo que invertimos en él. Y eso es una de las cosas impresionantes, porque entender el mundo en función del tiempo que invertimos e entender el intercambio desde ahí es uno de los mensajes más valiosos del autor, de Marx y por supuesto de la interpretación de Gerardo. De las cosas interesantes también es justamente que cuando se me presenta el libro, cuando lo empecé a leer, decía la ética en Marx. ¿Cuál ética? No recuerdo haber leído nada sobre la ética en Marx, y es que la ética se extrae del análisis. Y la libertad que estaba señalando Marx en las personas, era la libertad que les permitiría la revolución. Y a partir de eso, entonces, ya no gozamos de una doctrina dogmática que hay que seguir. No tenemos el modelo de lucha de clase como un modelo que se replica para explicar todos los conflictos humanos. Abandonamos el dogma y nos abrimos a las categorías filosóficas. Entender el mundo desde el trabajo, entender el mundo desde el capital. Y de las cosas más interesantes, no sé cuánto tiempo llevo, pero de seguro preparé menos el que tengo. De las cosas interesantes es que cuando llegué al tema del Estado, me pareció contundente, porque justo de eso se supone que hablo de los crímenes de Estado. Y últimamente, que hemos estado
escribiendo al respecto y pensando sobre los crímenes de Estado desde la criminología, es imposible pensar el Estado como si fuera ahí una organización política independiente del capital, independiente de cómo se mueve el trabajo, independiente de la economía. Y en esa medida, mi análisis sobre la violencia que proviene del Estado para someter a las personas tuvo un gran momento de lucidez leyéndote, Gerardo, ¿no? Un análisis que habíamos tenido y que habíamos platicado muchas veces, que había platicado con Pedro y que Pedro me había guiado en este análisis, pero que fue contundente al momento de leerte. Y es que este Estado que está ahí para proteger cómo el capital se construye, se reproduce, se replica, es un Estado que no va a estar atento a lo que queramos hacer, a nuestros derechos, a nuestras necesidades, a nuestros intereses. Es mentirosa la idea de que nuestras exigencias al Estado se materialicen. Suena entonces bastante obvio que los crímenes de Estado se sistematicen, que se aumente la violencia, que se reprima a la gente, que se callen a los periodistas, que no se permita la publicación de la crítica, porque los Estados no están para eso, no están para reivindicar los derechos, son los Estados vinculados a este sistema económico. Y entonces nos damos cuenta de otro Marx, y creo que la lectura de Ética y Política en Karl Marx me permitió recuperar esa esencia analítica, ese momento en el que leía Marx y creí que entonces empezaba a entender cómo funcionaba el mundo hace 10 años. Y que cada vez que se me presentan las explicaciones cotidianas de los crímenes de Estado suceden porque hay grandes dictadores malévolos que quieren instaurar sus órdenes, psicópatas enloquecidos, pues no tiene sentido. Marx resulta incómodo todo el tiempo y la lectura hegeliana de Marx, doble, ¿no? Resulta molesto, resulta triste, resulta desamparador. Sin embargo, pues como una forma de compartir el desamparo que comparto, el desamparo que tengo de la lectura de Marx, los quiero invitar a la lectura. Invitar a que puedan primero iniciarse en Marx, segundo, que revisen el libro de Gerardo, y tercero, que puedan a través de los lentes marxistas entender los problemas que hoy sobreviven en nosotros, los problemas de la violencia, los problemas sociales que están presentes todo el tiempo y las discusiones que a veces son poco prósperas y aquellas que resultan más profundas cuando nos sentamos unos minutos a releer nuestra realidad. Le agradezco muchísimo a Gerardo, le agradezco muchísimo a Pedro el honor de compartir la mesa y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestra, por compartirnos una reflexión muy interesante. Voy a presentar ahora al doctor Pedro José Peñalosa. El doctor es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Prevención del Delito y Sistema Penitenciario, es licenciado en Derecho y Economía con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, actualmente catedrático de las asignaturas de Sociología General y Jurídica, Políticas Públicas y Criminología en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es catedrático en la Universidad Iberoamericana en la Maestría en Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Ciencias Penales en la Maestría de Criminología y Política Criminal, en donde sumó al plan de estudios las asignaturas de Teoría Política, Teoría del Estado y Concentración del Ingreso y Desigualdad Social. El doctor es autor de diversas obras como Los desafíos de la seguridad pública en México, Prevención social del delito, asignatura pendiente, Pena de muerte, mitos y realidades, La juventud mexicana, una radiografía de su incertidumbre, Globalización, delito y exclusión social, una correlación a debate. Bueno, doctor, les doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer término, quiero agradecerle a Gerardo, porque me une una historia muy larga que no diré cuántos años Gerardo. Somos jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. A Gustavo, que fue el promotor de este encuentro feliz. Me resulta placentero estar con esta joven inteligente que es Claudia, que fue mi alumna y cuya responsabilidad es limitada. Todo lo que dijo está muy bien dicho, no lo aprendió conmigo.
quede claro. Y quiero también saludar a varios alumnos y alumnas que están aquí, que tuvieron el tiempo y el humor para venir de la licenciatura y del posgrado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por venir, jóvenes. No habrá ningún estímulo. Nunca anuncié ningún estímulo, no habrá nada. Que quede claro, ¿no? Porque generalmente luego los chantajean y se pierden, es una beca, ¿no? Dinero, pues, lo cual aprecio, pero también tengo aquí un magnífico alumno, Jorge, que también me padeció en la maestría de la INACIP, Jorge, que ahora está haciendo el doctorado y que me da mucho gusto. En fin, saludo a todas y a todos y le agradezco su esfuerzo para destinar esta tarde a venir a oír estas reflexiones de este interesante libro. Nunca escribo para una presentación, pero como me dijeron que tenía un tiempo limitado, porque pues así es el autoritarismo. Entonces, preparé unas notas. El texto es un interesante esfuerzo para examinar dos vertientes claves del pensamiento y metodología de Karl Marx, a saber, la filosofía y la ética. Aquí hay que resaltar que el abordaje de la ética es relevante en el texto de Gerardo, ya que ha sido una esfera poco estudiada en los biógrafos y estudios del economista alemán. Por supuesto, navegar en las aguas profundas de ambos temas implica un esfuerzo que debe reconocerse. Tengamos presente que la vasta obra que desarrolló Marx posee una complejidad que puede llevar un dinamitador de pensamientos y paradigmas. Su largo y sinuoso camino, citando a los vivos, como debe ser, caminó en distintos saberes, exige rigurosidad para procesar y comprender su inequívoco pensamiento. Aquí me detengo 2 segundos para decir que este esfuerzo que hace Gerardo es digno de mencionar y hay que justipreciarlo, porque Gerardo se mete a arrecifes en donde es necesario detenerse a discutir si Marx logró construir una ética. Más adelante diré algo más de ello. ¿Qué decir de Marx, de su incursión inicial en el derecho? Recordemos que Marx empezó en el derecho y después saltó a la filosofía y después saltó a la economía. Esta visión multidisciplinaria que tanto deben tener los alumnos y que siempre les recomiendo que no estudien solo una carrera, sino que estudien muchos libros y que si se titulan bien y si no también, estudien muchas cosas. Decía, ¿qué decir de la incursión inicial en el derecho de Marx? Y esa significativa y estimulante carta que le dirige a su padre, donde da los motivos. Les recomiendo esa carta, por cierto, por si alguien quiere mandar una carta hacia su papá para renunciar del derecho, ¿no? Donde da los motivos de su declinación a dicha carrera de derecho. Y su salto a la filosofía, este maravilloso salto a mi juicio, con toda la polémica que provocó en sus textos, y esa espesa, digo yo, tesis doctoral, vean el título, que es un tema concretísimo, diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro. Muy concreto el tema. Y finalmente, su incursión portentosa a la economía. Portentosa esta incursión, subrayo, que significó la edificación de un sistema polisémico para entender la génesis de la explotación capitalista, los crudos vericuetos de la plusvalía, el abordar la mercancía y vincularla con la fuerza de trabajo como única generadora de valor para evitar confundir precio con valor. De eso se trata, ir a estos arrecifes y explorar el océano del pensamiento marxista. El libro de Gerardo pone en el centro temas orales. Los capítulos en que ha leído la obra son buenas pistas para transitar en una orografía fascinante. La obra está estructurada en 8 capítulos. Evidentemente, no profundizaré, tranquilos, no profundizaré en todos,
únicamente rescataré algunos elementos. Se trata, esta es la invitación que Claudia ya hizo, que yo reitero, de que ustedes consuman este producto, que quiero aclararlo enfáticamente, su valor no corresponde con su precio. ¿Está clara la diferencia? En el capítulo 2, Gerardo llama la atención a este tránsito de la ética a la política. Aquí Gerardo nos propone alejarnos de las falsificaciones marxistas, lo cual me llenó de gozo, que provocaron el desprestigio del marxismo, agrego yo, como las diversas máscaras del estalinismo y la socialdemocracia, cuyos saldos son incuantificables y nos han dejado sin discurso justificatorio a los partidarios del socialismo democrático. No podemos defender esas falsificaciones, al menos yo. Aquí Gerardo también escudriña el fetichismo y su conexión con el capital, un tema fascinante para Marx y que desestructura el concepto del papel de la mercancía, generalmente con una gran confusión por los neoclásicos y la economía burguesa. Por supuesto, no se queda ahí y avanza dialécticamente en el salto al papel del trabajo. El papel del trabajo y su relación con la plusvalía, la explotación, la jornada de trabajo. En el capítulo 3, Gerardo toca una obra axial de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, solicitado por una organización clandestina llamada la Liga de los Comunistas. Texto básico para, fíjense nada más, esta obra monumental que es el Manifiesto, se lo encargaron un grupo clandestino, que no tenía gran influencia en el mundo, pero se lo encargaron y Marx, que aceptaba todo tipo de provocaciones, escribió con Engels. Este texto es básico para entender, y lo hace pedagógicamente, el sentido humano profundo de un nuevo mundo social que proponía Marx y Engels. Claro, este texto es solo una excursión inicial, y sí hay que verlo para no atorarnos y no caminar en círculos, dirá obvio. El prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, la crítica al programa de Gotha, la primera parte de la ideología alemana, entre otros, como lo recuerda Gerardo. Este es el contexto del manifiesto. En el capítulo 5 hay un tema crucial, también como los anteriores, para comprender un tema toral. Me refiero al Estado, que ya Claudia inició un tema que la trae de cabeza, el tema del Estado, y su papel en la dominación. Subrayo, el Estado y su papel en la dominación de las clases dominantes y su injerencia en la vida de las clases subalternas, diría Gramsci. No se puede prestar a confusiones la génesis del Estado. Aquí sí soy yo contundente. Gerardo nos plantea la visión diversa de Marx en este tema, desde el manifiesto. Pero yo digo, y les pregunto, la pregunta básica de la teoría política marxiana es: ¿cómo surge el Estado? Es una pregunta que todos debemos hacernos, y seguramente ustedes lo hacen en su vida cotidiana, en su vida académica. Y aquí la respuesta inmediata, la digo yo con énfasis y subrayando: a partir de la aparición de la propiedad privada, y dicho mejor, cuando alguien se apropia de un excedente. Ese es el Estado. No lo que nos cuentan los medievales y todos estos, ¿no? Que por allá no. Para eso es el Estado. Para defender a esos propietarios que poseen el excedente y no de otra manera. Por eso el Estado no surge sino hacia el esclavismo. No está en el comunismo primitivo, como ya nos lo contó Engels en su maravilloso libro, que ustedes deben haber leído o deben leer, que el papel del hombre y la transformación de la propiedad privada. Eso deben leer. Ahí lo explica Engels muy bien. Para eso es el Estado, para proteger esa minoría, para lograr que esa minoría tenga la protección de la fuerza represiva de ese Estado. Pero me detengo 2 segundos. Cuidado, el Estado no solo es una fuerza represiva. No caigamos en ese gatito. Para eso existe la ideología. Sí, esta idea que se tiene de que el Estado es una fuerza represiva, o aquella frase que dijo Engels en la primera fase de su formación con Marx, de que el Estado era un grupo de hombres armados. No, no, no. Cuidado, Engels, diría yo, si estuviera aquí. No. Creo que no va a venir.
Entonces, Engels dijo eso, pero no. Después corrigió Engels, muy bien. Pero, ojo, no es el Estado, por favor, un Estado, un instrumento represivo. Para eso está la ideología. Y para eso tenemos que recordar a Gramsci, que tantas enseñanzas nos dio y nos ha dado Gramsci en torno al papel de la llamada superestructura. Gramsci está en nuestra conversación. Y Gramsci tuvo este matiz de diferencia con Marx, que todos debemos recordar, o tener, o refrescar, en torno a cuál es el papel de la ideología, el papel del control, el papel, etcétera, etcétera, frente a la llamada infraestructura de los medios de producción. Y una pregunta que surge de ese gran tema, el Estado, que nos apasiona a muchos, ¿se puede edificar, la pregunta que yo hago esta tarde, ¿se puede edificar un capitalismo justo? Hay muchas cosas que dicen que sí. Yo digo que no. Piketty y otros andan diciendo que sí. No diré nombres para evitar que los expulsen de este lugar. Ya Gerardo, en el capítulo 7, página 134, alude a las corrientes posmodernas, conservadoras y liberales que aprovecharon la declinación del estudio de Marx a partir de 1990 para, dice Gerardo, presentarnos la única opción era reformar el capitalismo. Cuando en los 90 Marx tiene un declive en su estudio, las corrientes socialdemócratas y liberales dijeron, Marx ya murió, lo que sigue ahora es reformar el capitalismo, hacerlo más justo. Miren, la burguesía tiene que ganar, tiene que obtener ganancias razonables, en fin, ¿no? Todo eso que ustedes escuchan de ahí. El capítulo 8, que es el final, que tiene un título bastante refrescante, digo yo, dice Gerardo, el socialismo ético. Gerardo nos ofrece una oleada de viento fresco, digo yo, al decir que, cito, en comillas, el socialismo de Marx nada tiene que ver con el comunismo soviético, tampoco con el régimen cubano o con los múltiples regímenes que se instauraban en el mundo de la segunda posguerra y que se amparaban en el nombre de Marx. Es inimaginable, continúa Gerardo, que el supuesto comunismo de Pol Pot tuviera que ver con la idea de libertad y emancipación humana que escribió el filósofo de Treves. Hasta aquí está por la refrescante de Gerardo. Y digo yo, el socialismo de Marx tiene, finaliza Gerardo, hondas raíces grecolatinas y judeocristianas. También tiene componentes naturalistas. Para su gran influjo moderno vino de Kant, de Fichte, de Schelling y de Hegel. No podía faltar Hegel en una obra de Gerardo. No sé. Hace tiempo, diversos medios de distinta naturaleza festinaron la muerte de Marx. Y no solo física, sino también de sus ideas y hasta de sus textos. Pero quiero decirles algunos datos para aquellos enterradores de Marx. Los datos disponibles muestran que la edición alemana del Capital ha triplicado sus ventas. En Japón van bien sus ventas, muy bien. La revista Time dice de Marx lo siguiente: el rascacielos que en la niebla sobresale por encima del resto. Time. Hasta en Wall Street. Wall Street. Han gritado que Marx tenía razón. Pero, en el fondo, estas apreciaciones de Wall Street, del Banco Mundial y de los economistas burgueses, lo que están haciendo es banalizar mediáticamente la obra de Marx, convirtiéndolo en inofensivo, en quien quería sembrar dragones, comillas, nos recuerda el gran Daniel Ben-Saïd. El mensaje que se esparce por estas corrientes burguesas y socialdemócratas es que deberíamos quedarnos con un Marx, pero sin comunismo.
un Marx sin revolución, con un Marx académicamente correcto y que aplauda a los alumnos. Digo yo, tributos de hipócritas y defensores del capitalismo. Hoy, que el capitalismo todo lo convierte en mercado, las cosas, los servicios, el saber y el vivir, y que también universaliza y privatiza los bienes comunes de la humanidad, hoy Marx está por acá. Hay una lección que es importante señalar esta tarde, y que digo yo que Marx vive, y no porque esta es una sesión espiritista, no lo es, creo. Cada vez, jóvenes, compañeros y compañeras, cada vez que hay una crisis en el funcionamiento capitalista, emerge Marx. Cada vez que los ciclos de la economía capitalista estallan o que el modelo de acumulación capitalista tiene problemas, Marx lo vive. No porque Marx haya visto el capitalismo financiero, no, él lo vio el capitalismo financiero, sino porque la metodología marxiana sigue vigente para entender esta dinámica del capitalismo financiero. Hilferding se encargó de ese estudio y algunos exponentes más de la corriente postmarxista. Ese es el tema. Marx vive a partir de estas crisis capitalistas. Por eso tiene razón Derrida en sus espectros de Marx, libro que deberían leer si tienen algún excedente económico. Quien señala que, dice Derrida, no hay porvenir sin Marx. No hay porvenir sin Marx, dice Derrida. Y sí, pero no el Marx triunfador en las clases universitarias, no el Marx sin revolución, no el Marx no comunista, no, el Marx crítico, el Marx radical, el Marx reacio a toda ortodoxia y a toda mojigatería doctrinal. El Marx siempre listo para el debate profundo y duro. En síntesis, volviendo al libro de Gerardo nos invitó a un viaje de complejos territorios de la filosofía y ética de Marx. Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación. La meseta, desde donde se analiza la obra del revolucionario alemán, nada tiene que ver con capillas ni catedrales. Por eso sostengo y reitero, y hay que repetirlo y decirlo fuerte y quedito, que tenemos que ver a Marx como lo que fue, el principal desestructurador del sistema capitalista. Su método y enseñanzas siguen vigentes. ¡Ey! Pero cuidado con santificarlo, cuidado, nada de eso, es una iglesia, prohibido. Leámoslo por espíritu crítico. Seguro que hay en la iglesia gustado debatir con nosotros, a nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante ponencia. Nos deja mucho que pensar definitivamente. Y por último, voy a presentar al autor del libro, al doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Él es licenciado, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1989. Posee una especialidad en psicoanálisis. Fue profesor de asignatura Economía Política 1, 2 y 3 y Teoría Social 1 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de 1987 a 1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha impartido diplomados para instancias electorales y gubernamentales sobre teoría política, ética gubernativa, administración pública para la igualdad, análisis político, ciudadanía y democracia. Impartió los módulos Ética Pública y Liderazgo Político y Psicología del Liderazgo en la Maestría en Política y Administración Pública en el Instituto Estatal de Administración Pública del Estado de Tabasco. Entre sus más recientes libros podemos encontrar Ética y Política para Tiempos Violentos, Hegel Actual, La Paciencia de lo Negativo,
Una segunda edición corregida y aumentada de El monarca, el ciudadano y el excluido, hacia una crítica de lo político y, por supuesto, ética y política en Karl Marx. Doctor, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores, en especial a IMAC, a Gustavo Nava, al Centro Elena Garro, ¿verdad? No voy a mencionar a otra persona. Y bueno, a las generosas presentaciones de Claudia y de Pedro Rosa. También a la moderación de Luz. Y por supuesto la presencia, no me atrevería a decir pospandémica, porque ya cuando estamos cantando Victoria no vaya a pasar que venga otra ola, pero creo que estamos en este momento muchísimo más tranquilos y realmente extrañábamos muchísimo una presentación como esta, otra vez presencial. La verdad es que sí, la esperaba con cierta ansiedad, por supuesto, y realmente lo extrañaba, así que les agradezco muchísimo que se hayan venido para acá este jueves, ¿no? A los alumnos de Derecho, a los alumnos de Izquierdo, del doctorado en Ciencias Sociales, algunos queridos amigos etcétera, ¿no? No va a haber estímulo tampoco, ¿no? Pero es que vienen juntos en una camioneta y se sientan juntitos, entonces, bueno, no, muchísimas gracias por todo, por hacer posible que nos hayamos reunido para presentar este libro. Bueno, porque es necesario un libro más de Marx, que no hay suficientes en el mercado. Y además, acá en México y en América Latina tenemos buenos tratadistas de Marx que compiten a nivel mundial con los mejores tratamientos de la obra de Marx, ¿no? Y han escrito varios volúmenes, ¿no? Que obviamente corresponden al interés histórico de la obra de Marx, de la cual se está haciendo una nueva traducción crítica, una nueva edición crítica de donde vienen las traducciones, ¿no? En 122 volúmenes, en 114 volúmenes, 114 tomos en 122 volúmenes, en alemán. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiero decir que este libro responde a algunas cosas elementales referentes a Marx que no siempre se saben y que lamentablemente obnubilan el acceso a estas herramientas teóricas y a esta posibilidad analítica que nos arma mejor teórica y políticamente para un modo de vida en el presente. ¿Por qué en este momento es necesario esto? Porque la proliferación de la lógica de los derechos está fragmentando e incluso pulverizando al derecho. Y si el Estado es, entre otras cosas, un orden jurídico, un orden de leyes, un sistema de normas, algo grave está pasando en la entraña de la sociedad que no estamos captando adecuadamente y que creemos que es un asunto moral o un asunto biológico de pulsiones, ¿sí? De donde emergen la reivindicación de los múltiples derechos al grado de que cada persona puede reclamar un derecho específico. Claro, hay memes que se burlan de eso, ¿no? Cuando se equivoca Bodega Aurrerá al poner en la cebolla, pone aguacate, entonces dice, bueno, este es resultado de la ideología de género, porque efectivamente, hoy en día, si naciste cebolla, no importa que naciste cebolla, tú quieres ser aguacate, te sientes aguacate y tienes derecho a ser aguacate, pero son menos. Más grave estuvo la pelea de Peters y el puño de oro. Porque
puede pasar como algo así, como simpático, chistoso, una nueva pedagogía o una pospedagogía puesta en práctica por el Peters. A mí me parece muy grave, en términos de la institución, no de las personas que quizá en una cantina se peleen porque no se sabe que uno es maestro y otro salón. Pero cuando están afuera de la escuela uno reivindicando el papel de maestro y el otro es un alumno, algo está pasando con las instituciones a nivel de la entraña social, algo muy grave. En otra ocasión, pues sí, quizá tenías ganas de pegarle al maestro, ¿no? Cuando Adolfo Sánchez Vázquez me puso B en una materia que me decía MB, sí me dieron ganas, pero era Adolfo Sánchez Vázquez, era mi maestro. Y entonces, ¿cómo le iba a reclamar? Claro, le reclamé, le dije, doctor, tiene B y se acabó. Ah, bueno. No le iba a decir, usted se duerme en clases. ¿Cómo? Respeto. Y el alumno pues, simplemente se retiraba. Y el maestro, ¿cómo iba a insultar a los estudiantes de esa manera y cómo los iba a retar a los cursos? Me refiero a la relación maestro-alumno en una institución. Puede ser anecdótico, pero sí me parece que algo grave está pasando cuando se suelta, se da la orden desde los... Es estatal, sí. Bueno, se da la orden desde Los Pinos para soltar a un criminal. Entonces algo muy grave está pasando. Cuando la Guardia Nacional sale corriendo y la corretea narcotraficantes con armamento superior al de la Guardia Nacional, ¿qué pasa con el Estado mexicano? El monopolio de la violencia física legítima, perdón. En México al menos no. Hay colonizados grandes territorios por el narco. Ellos mandan, ellos cobran peaje, ellos cobran impuestos, derecho de piso, deciden quién vive, quién muere, ¿no? Tienen copadas a las instituciones gubernativas y judiciales. ¿Por qué no se aclara lo de Bani? ¿Por qué? Pues es más o menos así como que es obvio que la sembraron, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está involucrado en Nuevo León? Imagínense que están buscando a Devani y encontraron otras 4. Oye, ¿no te suena esto? No, pues estas son otras 4, esas no las estábamos buscando. ¿Qué está pasando en esta cosa? Entonces, cuando se están reclamando derechos absurdos, no es que sean absurdos, es que están tapando, como el eclipse, están tapando la verdadera fuente de la conflictividad social con reivindicación de derechos que no llevan a ningún lado. Es obvio que la figura del maestro y del maestro universitario especialmente hoy está vulnerada. Ya no tiene el prestigio de antes. Porque te ponen en el tendedero y sin pruebas, jóvenes, abogados en formación te pueden estar acusando. Sin pruebas, sin testigos, por ocurrencias. Igual puede ser lo otro. Pero cuando volvemos a la idea de yo sí te creo, hermana, volvemos a la Inquisición. Yo lo creo, yo lo vi, él sí lo dijo, va al fuego. Y entonces estas dinámicas fundamentalistas, dogmáticas, tienen una fuerza. Y precisamente yo quería rescatar a Marx de ese dogmatismo en el que lo han enterrado aquellos que dicen, por ejemplo, que el capital es una ética. No, el capital no es una ética. Qué raro que no hayas oído hablar de estas, porque tiene mucho público. Esta idea de que Marx es bueno y se indignó con la explotación. Ahí va. No es así. La crítica de la economía política es una crítica lógica a libros de economía. No es una crítica al maldito capitalismo que explota a los trabajadores, que los estruja. Porque si fuera eso, sería moral. Y Marx sería un cura. De la liberación si quieren, pero un cura. Y esas lecturas son escolásticas. Es decir, yo ya tengo mi idea de que Cristo es vida y es el otro y es el pobre. Eso ya lo fui fincando en mi juventud. Y luego leo a Marx con esos ojos. Obviamente la recepción depende del receptor. Si yo soy dogmático, voy a construir un Marx dogmático.
y hay cosas elementales. Hay una película que se llama La vida de Brian, es muy buena porque, entre otras cosas, es comedia, pero entre otras cosas, efectivamente, hay una reflexión acerca de la ausencia de micrófonos en la etapa, en la época de Jesús de Nazaret. No sabemos en qué año era, pero pues, supongamos que es en el 33 después de Cristo, ¿no? Con lo que tendría que haber nacido primero Cristo y luego, en fin, ahí hay un problema evidentemente retroactivo del poder que determina que sea antes de Cristo y después de Cristo. El caso es que no hay micrófonos, y entonces en el Sermón de la Montaña, ¿cómo le hizo para llegar a tantas personas a los que les había reproducido el vino y los peces, ¿no? Los peces y el agua, perdón, el vino, no sé, pero en algún momento reprodujo milagrosamente el pan y los peces, y el vino nada más lo consagró, perdón, era la sangre. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que solamente los de hasta adelante se pudieron haber enterado, y entonces después la doctrina de Cristo dependió de algo así como una lógica de teléfono descompuesto. Muy bien, entonces en esas condiciones, pues a veces se da por hecho algo muy básico de Marx. Marx en realidad no hizo una teoría sociológica ni una crítica sociológica al capitalismo. No visitó las fábricas, no vivió ningún barrio obrero, la renta la pagaba Engels, y entonces no sintió el sufrimiento en primera persona. Él leyó los reportes de los libros azules de los inspectores de las fábricas, y pues lo financiaba la Fundación Friedrich Engels, ¿no?, que se ganó el derecho de tergiversar también la obra de Marx, y pues gracias a él tenemos el tomo 2 y el tomo 3, pero ya todo pues rehecho. Entonces en realidad Marx escribió mucho y publicó poco. Escribió en alemán, o sea, hagan la analogía entre la vida de Brian y Marx, escribiendo en alemán, en un alemán hegeliano, sobre los economistas y viendo la lógica de los economistas, y ahí agarrándolos en falacias, desde la dialéctica, una dialéctica histórica. Es decir, el materialismo dialéctico existió en la mente de Stalin y de la Academia de Ciencias de la URSS. Eso no existió en la obra de Marx. Marx nunca dijo materialismo dialéctico, olvídense, eso no existe. Y por tanto existe también en la imaginación de Slavoj Žižek, que sigue tras las huellas del materialismo dialéctico, es decir, tras las huellas de Stalin. Por eso es que tiene un póster de Stalin en su cubículo queriéndose hacer el chistoso, cuando de eso no debe hacerse broma, ni siquiera como humor negro. Sobre todo cuando estás tergiversando al autor del Capital, porque lo que hace Žižek es una lectura lacaniana de Marx, y no solo tergiversa a Marx, sino que tergiversa al propio Hegel. Es decir, le atribuye a Hegel algo que está criticando. Por ejemplo, Hegel está criticando la frenología, que es aquella disciplina del siglo XIX que trata de derivar el carácter de la persona por las medidas del cráneo. Hegel lo critica, y Žižek lo retoma como si fuera una gran hazaña hegeliana hablar del espíritu es un hueso. Eso no es Hegel. Y tiene un libro de 1000 páginas, Žižek, sobre Hegel y las huellas del materialismo dialéctico. ¿Qué está pasando frente a eso? Entonces yo con mi pequeño libro digo cosas elementales. Marx escribió en alemán, y los obreros ingleses no leían en alemán. Bueno, los obreros no, más que los alemanes, no leían alemán. Los estudiantes del CCH, de economía, no leían alemán. Los de filosofía no leían alemán. Entonces, ¿qué Marx tuvimos en América Latina? El Marx de Marta Harnecker. Ah, por eso quisieron hacer una revolución así fundamentalista. No, Marx es el nombre de una personalidad filosófica hegeliana que, con base en la filosofía hegeliana, hace un análisis lógico de los libros de los economistas, y los más respetables son Adam Smith y David Ricardo. A ellos sí.
los pasa por la crítica, porque crítica no es, bueno, crítica en el sentido común, sí es hablar mal de quien quieran, y ahí pueden decir ustedes, te voy a hacer una crítica pero constructiva, y hay críticas destructivas, ¿no? Así, ay, era mi amiga, pero ahora me hace críticas destructivas. Bueno, esa es crítica en el sentido común. Crítica en el sentido filosófico, que es como lo asume Marx, es de talante kantiano. Marx era un kantiano, porque efectivamente recurrió al método idealista trascendental. Imagínense lo que estoy diciendo. Marx defendía un idealismo materialista, porque su materia no era la de la piedra o la del fierro, su materia era la de la corporalidad que constituía un solo organismo social. No lo saben, pero lo hacen, dice Marx. Es decir, no sabemos ni siquiera nosotros que el individuo es una fantasía, que estamos socialmente conectados por el lenguaje, por los sentimientos, por el ethos de una época y de un pueblo. Eso es la materia de Marx. Y entonces hace una crítica de la economía, moneda autónoma, ¿no? Hasta Slim nos da clases de qué es lo que constituye la salida de la pobreza. Y está descubriendo el agua tibia. Slim dice, es el trabajo. ¡Ay, cabrón, ahí está! Marx tenía razón. Y Slim no lo leyó en Marx. Slim lo ve. El Slim sí lo ve en sus trabajadores, ¿sí? Porque ve de dónde viene el capital. Bueno, para acabar así, sencillo, Piketty titula su libro, que lo volvió famoso, El capital del siglo XX. Del siglo XXI. Siglo XXI. Sí. Y entonces los franceses, que no son presumidos, dijeron, este es el nuevo Marx. Ahí voy de menso y a comprarlo, ¿no? Luego, caro todavía, sin descuento y todo. En la página 7, el capital es un conjunto de cosas que se lanza para la población. Quería demandar a Piketty y al Fondo de Cultura Económica, porque están usando la mercadotecnia para vender la gato por liebre, pues. Marx dedica toda su vida a demostrar que el capital es el nombre fetichizado del trabajo, cuando está sometido al poder del trabajo. Es decir, tenemos una sustancia que se llama trabajo y que al volverse en contra suya se llama capital. El capital entonces es el nombre del trabajo atravesado por el poder. Entonces el capital es una descripción del fenómeno del poder, del que no nos podemos salir, porque un sistema como este no es un sistema económico, es una forma civilizatoria, es decir, hasta nuestros sentidos están permeados por la lógica del capital. Todo se compra, todo se vende. Hoy es necesario recuperar desde ahí el idealismo de Marx, y yo por eso reivindico y provoco, ahora termino un artículo donde efectivamente digo ya de plano el idealismo materialista de Marx, y aclaro cómo es que sin Hegel, sin el pensamiento verdaderamente dialéctico de Hegel, no hubiera podido Marx hacer esta crítica. Para terminar, bueno, Marx no critica el maldito capitalismo ontológicamente, así, ahí está el maldito capitalismo, vamos a luchar, ¿no? Sí se metió a la organización de la Liga de los Justos, que era la Liga de los Justos, el grupo clandestino al que Pedro hacía referencia, nada más que Marx lo invitaron y se adueñó de la fiesta. No se han visto, ¿no? Siempre tenemos un primo borracho que se adueña de la fiesta. Y se adueñó de la fiesta, y entonces le dijo, no, ¿cómo vamos a cuál Liga de los Justos? No, es la justicia depende del sistema económico, ¿no? Así que no, vamos a llamarle Liga de los Comunistas. Pero Marx en 48 es bien distinto al Marx del 58, porque ya ha descubierto la diferencia en el 58 entre trabajo y fuerza de trabajo. Sí, sin esa diferencia, la crítica al capital es meramente moral. Y si es moral, entonces es personificada. Los malditos gobernantes, los malditos capitalistas. Resulta que en la Unión Soviética, porque el marxismo no es bolchevismo, pues más bien en Rusia pues no había proletarios, no había grandes industrias. En 10 días se hizo una revolución
fue un golpe de Estado, en realidad muy bien organizado por Trotsky, ¿sí? Y luego Trotsky salió de la escena básicamente porque era judío, ¿no? Y no quería que lo atacara Alemania, pues sí lo atacó de todos modos. Bueno, estas ya parecen clases de historia, pero lo que quiero decir es que tenemos entendidos, muy malos entendidos desde el ABC. Y este librito pequeño, breve, conciso, sí tiene muchísimo trabajo detrás. Y agradezco mucho a Pedro esta reflexión muy de la crítica de la economía política, que reitero, más bien yo estoy reiterando, él lo dijo, que el valor no corresponde con el precio. Y pues ahí los dejo, los invito a leerlo. Muchísimas gracias.